Diógenes, como lo vimos en el video anterior, se convirtió en el mejor alumno de Antístenes, convencido de que la virtud, de que lo que hacía un hombre bueno y perfecto consistía fundamentalmente en abstenerse de todas aquellas necesidades que no nos permiten vivir libres, y en esa medida llevando una vida ascética. Era la única forma de llegar a esa libertad. El ascetismo es una vida austera como tal. Diógenes, para ser coherente con estos principios, liberó a su único esclavo, cambió sus ropas por unas vestimentas muy rústicas, se hizo con un zurrón, que es una especie de bolsa grande de piel, y comenzó a vivir en las calles. Dormía en el invierno, cuando el clima era menos benévolo, junto a los pórticos o en las plazas públicas. Y cuando era verano, dormía en la arena, que había sido calentada por el sol y que resultaba muy plácida para dormir. Diógenes vivió una vida ceñida a los ideales del cinismo. Incluso llegó a reprochar a sus maestros por no seguir sus propias doctrinas y por no haber sido capaces de apreciar cómo las privaciones son el medio fundamental de rectificación moral. Si el hombre quiere obrar bien, debe privarse de aquellas cosas que no les permiten ser libres, y para eso es necesario llevar una vida austera, que es lo que le reprocha a muchos cínicos, que hablan mucho pero practicaban muy poco sus propias doctrinas. Diógenes decía irónicamente de sí mismo que en todo caso él era un perro. Más de una vez jóvenes, muchachos que se burlaban de Diógenes tuvieron que huir para evitar sus mordiscos. Alguna vez en mitad de un banquete, en mitad de una gran cena, algunos hombres de esa cena comenzaban a tirarle huesos. Diógenes se les paró enfrente y empezó a orinarse sobre ellos, así como lo hubiera hecho un perro. Este contexto nos demuestra el carácter, el rasgo que tenía el cinismo, y es que era muy acentuado y muy exagerado en sus prácticas. La vida de Diógenes era demasiado exagerada, pasaba el límite con facilidad, y esto condujo a la construcción de un significado negativo del término cínico, que en últimas terminó por designar aquellas conductas en las que nosotros obramos mal, obramos decididamente mal a sabiendas de que lo hacemos. O sea, obramos el mal sabiendo que lo estamos haciendo mal y alardeamos de ello. Por eso con el tiempo el significado que tuvo el cinismo fue de una persona sin vergüenza, que hace las cosas aún sabiendo que están mal
y no le importan. Pero ese carácter negativo no nos puede hacer perder de vista el carácter fundamental del cinismo, que es lo que vamos a ver a continuación. Cuenta la leyenda que en una oportunidad Diógenes salió a la plaza de Atenas a plena luz del día portando una lámpara y gritando como loco: busco al hombre, busco un hombre. La gente se escandalizaba porque no entendían qué tipo de hombre estaba buscando. El hombre que Diógenes estaba buscando era un hombre que de verdad viviera por sí mismo, el cual no lo encontraba, ya que Diógenes entiende que cada uno de nosotros no somos auténticos. Y en ese sentido, nosotros nos hemos alejado de la voluntad de los dioses, los cuales han puesto todo lo necesario, todo lo que necesita el hombre para poder ser feliz. Pero el hombre no lo entiende y busca en otras cosas lo que ya está dado, su propia felicidad. ¿Cuál era ese hombre que buscaba Diógenes? Fundamentalmente ese hombre era aquel que fuera capaz de llevar una vida natural, porque el hombre tiene todo lo necesario, tiene todo a su disposición para ser feliz. Y es que para Diógenes la vida es de lo más fácil de vivir debido a lo sencilla que es. La vida es muy simple y en la medida en que la hagamos más simple, más feliz seremos. El problema es que somos nosotros los que nos complicamos la existencia cuando inventamos cosas o escenarios totalmente artificiales, como lo son la matemática, que en lugar de facilitarnos la vida nos la complica, la física, la astronomía, la música y obviamente va a decir Diógenes la filosofía, que son en últimas disciplinas que en lugar de facilitarnos la vida, lo único que hacen es complicárnosla. Para los cínicos, cada hombre lleva en sí mismo los elementos para poder ser feliz. Y es que, según Diógenes, el hombre con menos necesidades era el más libre y por lo tanto era el que podía llegar a ser más feliz. Si nos damos cuenta, el cinismo va más allá de una doctrina filosófica como las que hemos estudiado hasta este momento, que se reducen a una dimensión eminentemente teórica. El cinismo es ante todo una forma de vida. Y es lo que nosotros hablábamos. Las escuelas helénicas son mucho más prácticas. Y en este sentido, el ideal práctico de vida de un cínico es llevar una existencia lo más acorde con una vida natural. De esta manera, el cínico entiende que la vida social, que las normas, que las etiquetas y todo tipo de convencionalismo social es totalmente innecesario. Y al ser innecesario es porque es profundamente artificial, no es natural, y lo natural
es lo único que nos puede llevar a la verdadera felicidad. Por lo tanto, vida social, normas, etiquetas, de poco nada valen para vivir bien, en últimas, para ser felices. Por lo tanto, estas necesidades son totalmente accidentales y en ese sentido no son esenciales. Es allí donde los cínicos acuñan su expresión más conocida. Si el hombre quiere llegar a ser feliz, debe ser capaz de vivir según la naturaleza. Si nosotros recordamos el término naturaleza, para los griegos naturaleza significa esencia. Ese es el significado original. Por lo tanto, el hombre a la hora de buscar su felicidad deberá buscar lo esencial. El hombre en aquella realidad de lo esencial debe buscar aquello que nos hace verdaderamente humanos. Esa es la esencia. La esencia humana es lo que nos hace profundamente humanos. Y para los cínicos, nuestra naturaleza proviene de nuestra animalidad. Entonces, la felicidad para un cínico está en una profunda relación con vivir según los animales como tal. Por lo tanto, vivir según la naturaleza es para los cínicos vivir según lo esencial. Y lo esencial para un cínico está en los animales. Por lo tanto, vivir según la naturaleza es vivir según los animales. Lo anterior no significa, y ahí no podemos cometer ese error, lo anterior no significa que los cínicos estén diciendo que debamos vivir como animales. En últimas, que vivamos a lo bestia. No. Lo que los cínicos están diciendo, o lo que significa el término vivir según los animales, es que un animal, o más bien los animales, le enseñan al hombre, pilas con esta reflexión, los animales le enseñan al hombre cómo debe vivir. En este sentido, la vida animal está marcada por una profunda libertad. Sobre todo porque el comportamiento animal está marcado por dos características fundamentales. Y es que los animales viven el presente y no tienen posesiones. Para los cínicos, los animales son el mejor modelo de cómo deberíamos vivir el presente. Y es que los animales únicamente viven el hoy y sortean el mundo y las dificultades como se plantean en el momento. Para los animales lo único que existe es eso, el momento. Ellos no se preocupan ni por el pasado ni por el futuro. En últimas, porque lo que pasó, pasó. Y por más que me esfuerce, yo no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué sentido tiene vivir en el pasado? Y si hablamos del futuro, pues este en sí mismo no existe. Y no es posible que yo pueda construirlo. Por lo tanto, ¿para qué me preocupo tanto por el futuro si el futuro como tal no existe? ¿Qué nos enseñan los animales? Que lo único fijo es el hoy.
es el momento como tal. En este sentido, la ausencia de pasado y futuro es la única que nos permite tener una existencia tranquila. ¿Usted quiere vivir tranquilo? Ni se preocupe por el pasado, ni se preocupe por el futuro. Gran enseñanza que nos deja Diógenes a nosotros. Y aquel que no es capaz de ligarse al pasado ni al futuro, es el único capaz de liberarse de las metas, que son las que en últimas nos amargan la vida. Entonces, una vida tranquila para Diógenes es una vida sin metas, y la felicidad está ahí, en la medida en que no seamos capaces de amargarnos nuestra vida por las cosas que pasaron o por las cosas que están por venir, que no sabemos si sucederá. La segunda característica es que los animales nos enseñan a vivir sin posesiones. Este principio es indispensable para un cínico, y es que todo hombre tiene que alcanzar su libertad material. Nunca nosotros, dice Diógenes, vamos a ver a un perro cargando su casa. Nunca vamos a ver a un perro llevando sus cosas de un lugar a otro. Un perro está más allá de los bienes materiales. Y así debe ser la existencia del hombre. Si el hombre quiere ser feliz, debe entender, que es lo que no acepta, que la verdadera felicidad está más allá de las cosas, está más allá de las comodidades que nos brinda el progreso. Para los cínicos, en cuanto más se eliminan las necesidades creadas por el hombre, pues más libre el hombre es capaz de llegar a ser. El sabio cínico considera que para alcanzar la verdadera felicidad resulta necesario una vida en libertad. Y es que los cínicos no estaban dispuestos a conceder que la felicidad como tal dependiera de cosas materiales, que la felicidad dependiera de cosas ajenas al hombre mismo como tal. La libertad está en el centro como tal del pensamiento de los cínicos. Al centro del pensamiento cínico está el término de la libertad. Pero esa libertad es a dos niveles. Es una libertad de palabra, pero también es una libertad de acción. La libertad de palabra, que en griego es parresia, es la libertad, en últimas, de decir lo que cada individuo quiera. Esta libertad de palabra es conocida también como libertad de expresión, lo cual supone en sí mismo un rechazo a todas las leyes y a todo tipo de autoridad, porque las leyes y la autoridad van en contra de sus propias normas. En algunos casos, esa libertad de palabra llega a utilizar formas que podían llegar a ser ofensivas. La libertad de acción, en griego autarkeia, y de ahí viene la palabra muy conocida por nosotros, autarquía. Para los cínicos implica fundamentalmente tener una
existencia totalmente libre, es decir, en donde el individuo sea capaz de hacer lo que se me dé la gana. En este sentido, acciones como masturbarse y defecar en público, que eran muy comunes en los cínicos, comienzan a adquirir sentido. Y lo decimos así porque en esencia son formas de protesta contra el orden social vigente, en el cual el hombre ha sido esclavizado al cumplimiento de las normas únicamente, con lo cual el hombre auténtico no existe. El hombre no es auténtico, sino un simple títere, una marioneta que hace y dice lo que la sociedad, lo que los demás quieren que él sea. Por lo tanto, el cínico, con estas acciones, lleva al hombre griego a reflexionar sobre el sentido de su existencia y sobre todo a reflexionar si su vida es auténtica, si su vida está marcada por la libertad. Desde esta perspectiva, nosotros podemos afirmar que el cinismo como tal es un estilo de vida. No todos pueden ser cínicos. Para llegarlo a ser, se deben cumplir con ciertas condiciones. En esencia, esas condiciones son 3, que reciben el nombre de autarquía, apatía e indiferencia. ¿Quieres ser cínico? Vive en la autarquía, en la apatía y en la indiferencia. De la autarquía ya hemos hablado un poco. La autarquía, como ya lo hemos visto, en griego autarkeia, es un concepto central en la filosofía de los cínicos. Fundamentalmente porque la autarquía es ese grado de independencia al cual el hombre quiere llegar si quiere ser libre. Pero esa independencia exige fundamentalmente que el hombre sea capaz de liberarse de todo tipo de necesidades, ya sean artificiales, materiales y demás, y al mismo tiempo esa liberación de necesidades conlleva a una práctica de la indiferencia frente a la riqueza. El hombre es autárquico cuando se basta a sí mismo. En esencia, cuando el hombre es capaz de ser autosuficiente, ya que el hombre en sí mismo, según los cínicos, tiene todo lo necesario para ser feliz. No necesita nada más que estar vivo. La segunda condición es la apatía. Aquí debemos aclarar que este término no es como se describe en la actualidad. Hoy, una persona apática es un individuo que siente un continuo desgano o indiferencia frente a todo lo que existe. Para los cínicos, el concepto es más profundo. La apatía es un estado de vida en donde los sentimientos, en donde las emociones se eliminan, se suprimen para que ellas
no compliquen la vida del hombre como tal. Según los cínicos, el hombre no debe afectarse por ninguna situación vivida. O sea, lo que me pasó no me debe afectar. En últimas, el hombre siempre debe permanecer indolente frente a las circunstancias de su existencia. No porque no lo sienta, o sea, es imposible no sentir lo que nos sucede, sino porque debe entender que en la medida en que se deje afectar por lo que sucede, el hombre se vuelve esclavo de las situaciones. Y el hombre no debe esclavizar su vida a la simple satisfacción de deseos o de pasiones como tal. Por último, tenemos la indiferencia. Y es que frente a lo que sucede en el mundo, nada, según los cínicos, nos debe perturbar, nos debe afectar como tal. El individuo debe entender que siempre está más allá de esas cosas que nos pasan, y como está más allá, debe permanecer indiferente. Entre aquellas cosas que son indiferentes y que el hombre debería no darles el debido o la debida trascendencia, aquellas cosas indiferentes frente a las cuales el hombre no debería afectarse, están las propiedades. Es absurdo que el hombre se desvele pensando en las propiedades, en el matrimonio, en la familia, en la ciudadanía. O sea, no es que no las deba vivir, pero son cosas que en sí mismas deben permanecer indiferentes frente al hombre, como también deben permanecer indiferente frente al saber y la fama. En una palabra, el hombre debe permanecer indiferente a todas las convenciones que la vida civilizada nos ha hecho creer que son importantes. Lo último que nos queda por decir sobre esta escuela es que los cínicos consideran que ninguna transformación social es posible. Y ello es así porque creen que lo social es el problema que afecta la felicidad del hombre. Fundamentalmente porque para el hombre toda la sociedad es profundamente amoral, no tiene una conciencia moral. Y es que sea cual sea su organización política, ya sea una organización democrática, aristocrática o democrática, solo ellas pueden sustentarse a través del poder, es decir, mediante la violencia que se ejerce sobre un individuo en particular. Entonces, la transformación social es imposible porque siempre que recurramos a la sociedad, a la política, para alcanzar la felicidad humana, estamos obrando mal, porque en últimas lo que estamos autorizando es que el poder de unos pocos se imponga por el beneficio personal. En este sentido, la función de toda institución social, según los cínicos, es desmoralizar, es configurar voluntades y unificar nuestros comportamientos a los patrones sociales tenidos como necesarios y convenientes. Y ante la desmoralización a la que el Estado político
somete al individuo, el cinismo opone su moral de resistencia, la cual es la autarquía. La moral de resistencia es la autarquía. El cinismo, por lo tanto, es una moral de resistencia, la cual nos lleva a principios de vida totalmente emancipados y al mismo tiempo a un estilo de vida totalmente antisocial. Para los cínicos, lo social es la perversión de la naturaleza. Por eso es que el hombre como tal tiene que liberarse de lo social y tiene que estar en contra de lo social como forma de organización fundamental del individuo. El cinismo es en últimas una crítica que se hace tanto a la cultura como a la civilización. El cinismo es una crítica y va a criticar sobre todo los frutos mal refinados, aquellas cosas por las cuales la cultura social adquiere un talante de ser la mejor forma de organización del individuo. El cinismo lo que va a criticar en últimas son los mitos, las costumbres, las instituciones, las normas y todo tipo de ideologías que la sociedad construye para tener sometido al individuo a su voluntad. Diógenes el cínico, natural de Sinope, también era llamado Diógenes el perro. Este filósofo vivió en el siglo IV a.C. Se sabe que su padre era acuñador de moneda y toda su familia provenía de Sinope, territorio de la Turquía actual. Cuando Diógenes aún era joven, fue acusado de adulterar las monedas y enviado al exilio fuera de su ciudad. Diógenes no negó su parte de culpa. Pero ¿cuáles eran las razones por las que un joven de familia adinerada actuaba así? Según la leyenda, la razón por la que falsificaba monedas no era para obtener beneficios, sino por seguir las instrucciones del oráculo de Delfos. El joven Diógenes acudió al oráculo y le realizó la descarada pregunta de ¿qué debo hacer para hacerme famoso? El oráculo respondió: cambiar el valor de la moneda. Diógenes tomó la profecía al pie de la letra. El oráculo se convirtió en la consigna cínica y en metáfora de buena parte del comportamiento del filósofo. Expulsado de su Sinope natal, Diógenes viajó a Atenas, donde conoció al filósofo griego Artístenes, fundador del cinismo. Artístenes consideraba que el hombre debiera despegarse de los prejuicios que le inculcan para liberarse de las leyes de la sociedad y vivir como un perro callejero. La palabra griega kinikos, la cual deriva de kinus, significa perro. Todos los seguidores de la filosofía de Artístenes serían denominados como kínics. La palabra cinismo, la cual proviene de las enseñanzas filosóficas de los kínics, en la actualidad ha obtenido un nuevo significado. Ahora no solo define la acción de negar las leyes sociales, sino también describe la acción de negar la moral existente y las leyes culturales. Diógenes se convirtió en el mejor alumno de Artístenes. Convencido de que la virtud consistía en abstenerse de las necesidades y el ascetismo, Diógenes liberó a su único esclavo, cambió sus ropas por vestimentas rústicas, se hizo con un zurrón y comenzó a vivir en las calles. En invierno solía dormir en los pórticos y plazas públicas, y en verano dormía en la arena calentada por el sol. Diógenes vivió una vida ceñida a los ideales del cinismo. Incluso llegó a reprochar a su maestro de no seguir sus propias doctrinas y no apreciar las privaciones como medio de rectificación moral.
Diógenes dejó de viajar por Grecia. Cuando le preguntaban de dónde venía, él siempre contestaba: yo soy cosmopolita, soy un ciudadano del mundo. En una ocasión, el solitario e indefenso predicador cayó en manos de piratas. Le vendieron como esclavo a un rico de Corinto llamado Geníades. Su nuevo amo no tardó en apreciar el conocimiento especial del filósofo y le dispuso como tutor de sus hijos. A pesar de todas las penurias que tuvo que vivir, Diógenes siempre fue fiel a su filosofía cínica. Continuó como esclavo hasta el día de su muerte, pero ya que apreciaba su libertad interior, eso nunca le hizo infeliz. Diógenes llegó al extremo de su ascetismo. En una ocasión, tras ver a un niño beber del cuenco de sus manos, destruyó el cuenco de madera que era su única posesión, además de su capa, su zurrón y su báculo. El filósofo pensaba que el hombre no necesitaba nada personal, porque todo lo necesario se daba en el nacimiento. El filósofo conocido como Diógenes el perro se comportaba como un animal descarriado. Rechazaba las leyes públicas y retaba las tradiciones ya establecidas. También se cuenta que el filósofo vivía en un barril y que los días soleados caminaba con una antorcha. Cuando le preguntaban la razón de esto, él contestaba: estoy buscando a un hombre honesto. La gente siempre le decía: Diógenes, ya eres demasiado mayor, es el momento de que te calmes. Pero el filósofo contestaba: ya casi he terminado. Ahora es el momento de correr, no de pararse. Su peculiar estilo de vida, su extrema agudeza y su irresistible energía hicieron del filósofo una leyenda de la antigua Grecia. De las muchas anécdotas de Diógenes, hay una que cuenta que Alejandro Magno en persona acudió a ver al filósofo. Alejandro Magno encontró al filósofo descansando en un ciprés cerca de Corinto. El omnipotente Alejandro se dirigió a Diógenes diciendo: puedes pedirme todo lo que desees. Entonces, la lengua afilada de Diógenes respondió: deseo que te apartes, me estás tapando el sol. Las crónicas históricas afirman que el filósofo vivió hasta una avanzada edad. La profecía del oráculo de Delfos se cumplió. La vida del filósofo desafió las bases de la sociedad y cuestionar las morales públicas le convirtió en toda una leyenda. El filósofo cínico de Sinope se convirtió en el símbolo de la libertad y la felicidad. Incluso el omnipotente Alejandro Magno, estando al filo de la muerte, dijo: si no fuera Alejandro, hubiera querido ser Diógenes.